Bueno, ¿qué tengo por aquí? Yo les quería comentar en el día de hoy sobre un libro que yo leí hace poquito, y yo decía, tengo que hablar sobre este libro porque es súper importante, eh, porque cada vez yo veo que la depresión, una cosa que está carcomiendo a la gente, los está consumiendo, y hay mucha gente a nuestro alrededor que sufre de esa condición, la depresión, y está acabando con mucha gente. Y tú ves a alguien hoy de lo más normal, sonriente, chévere, y al otro día te enteras que no, se fue. eh, Atentó contra su vida y se fue. Y tú dices, pero ven acá, pero si yo lo vi ayer y estaba de lo mejor y tal. El tipo tenía una depresión horrible y bueno, tomó la fatal decisión. Y entonces es bueno tocar este tema porque podemos ayudar a mucha gente, ¿no? Siempre que pasa eso con alguien conocido, uno se siente culpable. Uno dice, oye, pero yo no me di cuenta de esto. Eh, Daniel Navarro, mi querido. Bigfoot, te quiero, mi hermano. Un abrazo para ti. Eh, Decía que uno se siente un poco culpable en el sentido de que, oye, pero yo no noté, no hice nada porque, bueno, quizá no me di cuenta, no le presté la atención que debí para darme cuenta que él necesitaba apoyo, necesitaba ayuda. Sobre todo cuando uno es familiar directo de esa persona, ¿no? Entonces me acordé que yo hace poco terminé de leer un libro que se llama El poder de la hora, El poder del ahora, de Eckhart Tolle. Y quiero recomendarles este libro, si lo pueden conseguir, está en Amazon, el que pueda adquirirlo por Amazon, es muy bueno, porque el libro él comienza describiendo un momento de crisis existencial extrema. El tipo, él cuando tenía 29 años, luchaba, a ver, llevaba años sintiéndose profundamente deprimido, años, atrapado en una vida sin sentido, lleno de ansiedad y pensamientos negativos constantes, y una noche, en medio de ese sufrimiento insoportable, pensó, yo no puedo seguir viviendo conmigo mismo. Generalmente, o es un pensamiento generalizado en estas personas que lamentablemente toman la fatal decisión de, de irse de este plano, de este mundo. Llega un momento que ya como que no puede, esa persona no puede vivir consigo mismo. La vida perdió total sentido. Y entonces, como si se abriera una grieta en su conciencia, ahí le llegó la iluminación. Y él se preguntó, ¿quién es ese yo que no puede vivir conmigo mismo? Y esa simple pregunta lo descolocó, porque si él no podía vivir consigo mismo, entonces habían dos, ¿no? Es lo que él plantea, el yo y el sí mismo. A ver, es algo interesantísimo. Pongan cuidado. Esta paradoja desencadenó en él en un proceso de disolución del ego. Siempre caemos con el bendito ego, ¿no? Seguido de una especie de vacío liberador, y ahí comenzó a él a sentir como una paz profunda sin causa externa. Ahí él entendió que esa depresión no le pertenecía, no era de él. Y él dice que Eckhart Tolle, estoy hablando de Eckhart Tolle, de hecho él escribió un libro a propósito de este evento, ¿no? Al día siguiente, él comenzó a ver que todo había cambiado. Entonces caminaba por las calles de Londres, fue esto, caminaba por las calles de Londres sintiendo una conexión con todo. Entonces se daba cuenta de muchas cosas, tomaba en cuenta, se daba, a ver, apreciaba los detalles de la vida, de cada paso que daba, de cada objeto que él miraba. Y durante años no supo bien qué le había ocurrido, pero luego entendió que había experimentado lo que muchos llaman iluminación.
le llegó la iluminación. Yo creo que a todos en algún momento, en determinado momento nos llega la iluminación. Creo que sobre todo en los últimos años todos hemos tenido episodios, si no de depresión, por lo menos de tristeza, de vacíos, de carencias afectivas muy grandes que nos hacen sentir muy tristes, ¿no? Creo que todos en los últimos años, como va el mundo, como las cosas que nos ha tocado vivir, eh, si comparamos cómo era la vida en los años 70, en los años 80, en los años 90 inclusive, eh, teníamos como, vivíamos con menos ansiedad, con menos preocupaciones, diría yo. Eh, Después con los años te das cuenta que el mundo ha cambiado mucho, que hay una vorágine de cosas que a veces no sabes manejar en tu presente y, y tienes que montarte en ese tren y tienes que saber montarte, dicho de manera más popular, montarte en ese burro y saberlo arrear. Y a veces no se sabe arrear el burro. Y entonces, bueno, él, volviendo a Eckhart Tolle, él sintió esa iluminación o lo que él prefirió llamar presencia. Él sintió que, espérate un momentico, esa persona que estaba deprimida no era yo realmente. Era algo que estaba como apoderado de mí, ¿no? Eh, Él aprendió a diferenciar, repito, el yo a el sí mismo. Entonces, haciendo un análisis del inicio, crea una identificación emocional inmediata. Muchas personas han sentido que no pueden más con su vida. Eckhart Tolle no predica desde un pedestal, sino desde el mismo infierno por el que han pasado millones de personas. Introduce en el tema central la idea de que el mayor enemigo del ser humano es su propia mente y que una transformación radical ocurre cuando dejamos de identificarnos con ese yo mental para habitar plenamente el presente. Hay una curiosidad filosófica y es que, eh, a ver, yo que no puedo vivir conmigo mismo, recuerda las ideas de la filosofía budista, el no yo de Descartes y hasta el mismo filósofo Nietzsche, quien hablaba del peso del pensamiento excesivo, ¿no? Que hace mucho daño. En definitiva, el libro comienza con una muerte simbólica, la muerte del ego del propio Eckhart Tolle, y a partir de allí el lector es invitado a hacer lo mismo. Es un libro maravilloso, de verdad se los recomiendo. Déjame seguir hablando de él porque es súper importante. El poder del ahora, el poder del ahora. No se los estoy recomendando porque me voy a ganar una comisión, no, nada de eso, simplemente porque lo leí y creo que mucha gente necesita esa lectura para sentirse vivo nuevamente, ¿no? Y para poder darse cuenta de muchas cosas que afectan que uno las ve pasar y no las ve, no las ve. Hay muchísima gente. La semana pasada, lamentablemente, me enteré de un conocido, no era mi amigo, pero sí lo conocía. Eh, Habíamos compartido en una reunión y él estaba de lo más normal y el fin de semana me enteré que él tomó la fatal decisión de irse de este plano. Y yo dije, Dios mío, pero ¿qué está pasando? Y así hay mucha gente que está tomando esas decisiones, viven un infierno por dentro y repito, tú dices, de alguna manera uno se siente así como que, oye, yo no lo vi venir, no pude hacer nada para evitar eso. Entonces, El poder de la hora, un libro de crecimiento espiritual, de transformación personal, en la que el propio autor, Eckhart Tolle, se llama así, él sostiene que la clave de la paz interior y la iluminación está en vivir plenamente el momento presente. Esa es la clave, el poder del ahora. Porque, ¿qué pasa? Como siempre se ha dicho, cuando una persona vive atada a los recuerdos, vive en el pasado, ¿no? Entonces creo que a todos en determinado momento nos pasa.
esa persona vive en el pasado atado a recuerdos que ya sucedieron, ya no son parte de tu presente. Lo viviste, lo vivimos. Ya no tienen, ya no tienen peso en este momento. Pero hay gente que sigue anclada en ese pasado. Eso te crea frustración. Hay personas que viven planificando su futuro. Y el futuro es una cosa que es un tema medio complejo porque al fin y al cabo no sabemos si mañana vamos a estar. Entonces, vivir muy preocupados por qué pasará mañana, eso no tiene mucho sentido, creo yo. Y eso, el vivir pegado al pendiente del futuro, el qué pasará, eso nos crea una ansiedad, pero terrible. Entonces, Toll explica que la mayoría de las personas viven atrapadas en el pasado, lo que se traduce en culpas y recuerdos. Culpas y recuerdos, eso es lo que significa vivir en el pasado. Y en el futuro, como les dije hace poquito, vivir en base a expectativas, eso es lo que nos crea ansiedad. Y no estoy diciendo con esto que uno tenga que planificar y prepararse para el futuro, pero hay gente que se obsesiona con el futuro. Y ahí es donde está el detalle. Porque viven obsesionados, viven ansiosos, viven terrible. Y esto impide el vivir tanto en el pasado como en el futuro, impide que experimentemos la vida en el presente. Porque el único tiempo real, dice Eckhart Tolle, es el ahora. Esto es lo importante. Este momento que yo me lo repito todos los días, no es agregué, yo soy un gurú, ni un coach, ni nada de eso, pero he tenido que aprender como se dice ahora, a gestionar mis emociones, ¿no? Y uno dice, ¿verdad que sí? El momento presente es lo más importante y por eso hay que disfrutarlo. Me estoy disfrutando este programa y estos contactos con ustedes a través de la radio, a través de las redes sociales. Me lo estoy disfrutando mucho porque es una experiencia novedosa que me está llenando además espiritualmente muchísimo. Por eso también quería hablar de este tema hoy, porque o sea, es tan sabroso disfrutar lo que uno hace en cada momento. Disfrutar el momento. Y si amas lo que estás haciendo, como en mi caso, de estar frente a un micrófono comunicando, bueno, imagínense ustedes, no les puedo contar. Pero me siento como una quinceañera cuando el carajito que le gusta le da un chocolate. Sí. Entonces, la mente y el ego como fuentes de sufrimiento. La mente constantemente produce pensamientos, juicios, etiquetas. El ego, que es esa falsa identidad basada en posesiones, en logros, en creencias, etcétera, vive comparando, quejándose o deseando lo que no se tiene. Esta identificación con la mente crea sufrimiento innecesario. Toll también invita a observar los pensamientos en lugar de dejarse arrastrar por ellos. Ser el testigo consciente de la mente permite liberarse del ego. Importante, ser testigo consciente de la mente, no dejar que ella te domine, eso hace además que te liberes del ego y entres en un estado de presencia consciente. Qué bonito eso, me gustó esa frase. La aceptación radical del presente. La aceptación radical del presente. Querer que las cosas sean distintas, eso genera dolor. Aceptar lo que es sin resignarse ni rendirse, sino desde una actitud de apertura, eso permite actuar con claridad. Por eso también les recomiendo que lean todo lo que tenga que ver con estoicismo. Estoicismo. Es buenísimo, a mí me ha ayudado muchísimo también a entender lo importante de mantener los pies en la tierra y vivir el presente y no dejar que eh, las acciones de lo externo, de las personas, por ejemplo, que te rodean, las personas con las que tienes que lidiar todos los días, te afecten.
Es increíble el estoicismo. Yo hablé en un programa, en los primeros programas de esta serie, hablé de eso, pero como a mí el tema del estoicismo me encanta, voy a hablar pronto de eso para profundizar un poquito más. Además, lo estoy practicando ya desde hace algún tiempito. Entonces, cuando nos resistimos al momento presente y nos quedamos pensando en el pasado, en el yo era, yo tenía, qué perjudicial es eso. eh, lo que nos generamos es un dolor horrible, ¿no? Aceptar lo que es sin resignarse ni rendirse, sino desde una actitud de apertura, repito, nos permite actuar con claridad. Prestar atención al cuerpo, especialmente la respiración, las sensaciones internas, es una forma efectiva de entrar en el presente. Y esto lleva a lo que Eckhart Tolle llama la conciencia del ser. El sufrimiento como maestro, el dolor emocional acumulado, lo que llama el dolor del cuerpo, se alimenta de la resistencia al presente. Siempre se ha dicho que lo que se resiste persiste. Lo que se resiste persiste. Yo lo he vivido. Uno a veces se ancla en un pensamiento y te resistes a algo que está en el presente, que tienes que saberlo gestionar, que tienes que saberlo dominar y vivir con él. Y mientras más lo resistes, te resistes a ese evento, más va a persistir. Bueno, después sigo con esto en la próxima parte, pero me tengo que hacer una pausita, ¿verdad? Así